Hola, buenos días. Gracias a todas y todos por estar aquí y por acompañarnos en esta conferencia, que es justamente dentro de la Decanía de Tanatología a la que pertenecemos la maestra Nelly y una servidora. Este es un tema bien interesante. Ambas nos dedicamos a los cuidados paliativos. La maestra está formando en cuidados paliativos, en la maestría de cuidados paliativos y psiconcología, si no me equivoco. Y bueno, yo soy enfermera paliativista ya desde hace algún tiempo y me dedico a la atención de pacientes al final de la vida en domicilio. Entonces, bueno, pues la charla del día de hoy está bastante interesante. Sí van a tener diapositivas como de apoyo, pero es bien importante la sensibilización, y no sé si la sensibilización, pero tal vez sí el conocimiento de qué son los cuidados paliativos, porque probablemente los han escuchado o no saben absolutamente nada de ellos. Y hoy se van a llevar información al respecto, porque los cuidados paliativos son un acto de amor de todos los profesionales de la salud. ¿Cuántos de aquí son psicólogos y psicólogas? Ok, muy bien. ¿Los que no? De por allá, ¿qué estudiaron? ¿O qué están estudiando? Administración y finanzas. Ay, güey, ok. ¿Los de acá también? ¿Administración y finanzas? Ah, ok, muy bien, eso, perfecto. Por eso vinieron, porque el maestro está bien sensibilizado con esto y bueno, todos los de enfermería. Y es que no solo los cuidados paliativos son para los profesionales de la salud, en realidad toda la población en general es necesario que conozcamos de este tema y estemos sensibilizados. Seguramente han escuchado hablar de la ley de voluntad anticipada, que si no es que esté hoy en auge, la mayoría de la población hoy habla al respecto de. Vamos a tocar solo un puntito, pero les vamos a dar a conocer un poco qué son los cuidados paliativos y cuál es la visión de la Organización Mundial de la Salud con respecto a ello, pero además la visión de nosotras como profesionales de la salud también. ¿Sale, maestra? No sé si quieres agregar algo solo como introductorio. Gracias, soy yo. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Como comenta la maestra, esto no solamente es un tema para quienes están trabajando en el área del cuidado paliativo, sino creo que es información que nos vamos a llevar para el día a día, que nos tendremos que estar lo suficientemente sensibilizados, porque todos en algún momento tendremos a alguien, seguramente en casa, a quien tendremos que cuidar, y entonces tenemos que saber qué hacer, no solo desde la parte profesional, sino desde la parte humana. Más que la parte técnica, lo que queremos es concientizar respecto a la parte humana, que se ha perdido muchísimo en este mundo de la inmediatez. Muchísimas gracias. Bien. En México tenemos una norma oficial mexicana, que es la norma oficial mexicana 014, que es de los cuidados paliativos, que establece los criterios específicos para dar estos cuidados al final de la vida. La norma va a tener sus modificaciones, por supuesto, porque hoy la Organización Mundial de la Salud habla que los cuidados paliativos no necesariamente son para personas que están al final de la vida. Hay un punto bien específico que por lo menos yo amo, y es que los cuidados paliativos son para todas aquellas personas que tienen sufrimiento extremo. Y solo piensen en eso, es quién de nosotros en algún momento no ha tenido sufrimiento extremo. Claro, aquí hacen hincapié en el sufrimiento extremo cuando tienes el diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa y terminal. Y los cuidados paliativos se deben de activar desde el momento del diagnóstico de la enfermedad. Y si bien hoy en muchos de nuestros hospitales no es así, es importante que se lleven eso, que los cuidados paliativos son para aquellas personas que están teniendo sufrimiento extremo, ya sea físico, psicológico, social y espiritual. Y no solamente es el dolor físico, es el dolor en las otras esferas, ¿sale? Bueno, pues vamos a comenzar con las diapositivas para que las vayan viendo, pero por supuesto en cualquier momento pueden no interrumpir, sino alzar su mano si tienen alguna duda, para que esta no solo sea una charla de flojera como si fuera una clase, sino podemos interactuar, por supuesto. Y bueno, vamos a ver, ¿me puedes pasar la que sigue, por favor? Ella, no sé si la conozcan, ella es Cicely Saunders, y yo les voy a contar solo un poquito de la historia de Cicely Saunders porque a mí me embaba ella. Cicely Saunders, ¿alguien conoce, además de los de enfermería, que no levanten la mano, quién es Florence Nightingale, la dama de la lámpara? ¿Habían escuchado hablar de ella? ¿Los demás no? Bueno, pues rapidísimo les voy a contar. Florence Nightingale
es la pionera de la enfermería moderna, ella es la primera teórica en enfermería, funda una escuela en Inglaterra. Cuando fue la guerra de Crimea, en Rusia, ella lo que hace es juntar a un par de enfermeras que tenían un chorro de lana, no enfermeras, mujeres que tenían mucho dinero, que habían estudiado política y filosofía, además de ciencias sociales, y las empieza a preparar en el cuidado. Ella se percató que las personas que estaban en guerra sufrían mucho, pero no solo había ese sufrimiento físico, sino también había sufrimiento espiritual. Y entonces comienza a preparar mujeres después de que, bueno, esa guerra no ha terminado, sigue todavía. Funda una escuela, y esa escuela se funda precisamente en Inglaterra. Y entonces Cicely Saunders va a estudiar a esa escuela, a la escuela de la primera teórica en enfermería. No fue su maestra porque ya había muerto Florence Nightingale, pero sí estudió ahí, se formó ahí. Pero antes ella estudió también filosofía, estudió política, estudió ciencias sociales, estudió trabajo social, estudia enfermería y posteriormente estudia medicina. Cicely Saunders, después de que estudió medicina, se fue a hacer una especialidad en algología, y gracias a que estudia algología se introduce el horario para la morfina, es decir, hizo toda una investigación de la importancia de la morfina y los opiáceos para el alivio del dolor. Si se percatan, es muy importante. El 80% de nuestros pacientes en México muere con dolor, y el 80% de los niños en México muere con dolor. Y los neonatitos, ahí tenemos al maestro experto en los neonatos, en los bebecitos prematuros que tienen dolor, y que tenemos que ser lo suficientemente hábiles para saber que ese bebecito está sufriendo, y que si está al final de la vida, ¿qué es lo que vamos a hacer por ese bebecito? Y entonces justo los cuidados paliativos, dentro de los derechos del paciente, dice que es morir sin dolor, el derecho a no morir solo, el derecho a que el paciente tenga un trato digno, y muchas veces no es así. Y más allá de paciente, es una persona. Solo quédense con eso, que vamos a hablar de personas, y que todos nosotros en algún momento vamos a acompañar a alguien, o seremos ese alguien a quien nos acompañan. Esa es una realidad, ¿sale? Entonces, bueno, ahí está la pionera de los cuidados paliativos en la imagen, que es Cicely Saunders. Y tiene esta frase que es bien interesante. Ella dice que no es el cuerpo el que sufre, sino el individuo entero. Y esto es bien importante, porque podemos ver que el individuo tiene una patología, una enfermedad, pero en realidad hay que ver el todo. El individuo es holístico, el todo es más que la suma de sus partes. Y cuando estamos viendo a un paciente en cuidados paliativos, justo lo tenemos que ver en todas sus dimensiones, bio, psicológica, social y espiritual, pero además también ver a la familia. Cuando los cuidados paliativos se activan, también la familia tiene que entrar ahí, y se le tiene que dar contención a la familia, porque lo necesita, porque es indispensable. Y entonces Cicely Saunders, ahorita le doy la palabra a la maestra, tiene otra frase que dice: usted nos importa por lo que es, importa hasta el último momento de su vida, y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para que muera de manera pacífica, sino para que mientras viva lo haga con dignidad. Y justo eso es lo que buscamos, la dignidad de la persona, no solo del paciente, la dignidad de la persona, porque antes de ser paciente es una persona. Adelante, maestra. La que sigue, por favor. Cuando hablamos del enfoque, se dice que es mejor mejorar la calidad de vida del paciente, pero además de su familia. ¿Cuál es la importancia de Cicely? ¿Qué es lo que ella aumenta a estos cuidados que ya habíamos estado teniendo a lo largo de la historia, donde había casas donde iban los enfermos o donde se llevaban los enfermos a morir? El poder tener el enfoque de también observar a la familia. Ella, desde su experiencia, sabía lo que era tener un enfermo terminal en casa y que no se estaba observando a la familia. En este enfoque holístico, ella habla de lo bio, lo psico, lo social, pero dentro de lo social incluye lo social y familiar, lo espiritual, pero además la parte económica. Enfrentarse a los problemas que amenazan la vida respecto a la cercanía de la muerte. Claro que uno de los problemas que va a enfrentar el paciente es sentirse ya una carga. ¿Cómo vivo o cómo vive el enfermo terminal su enfermedad si se está sintiendo como una carga?
¿Cuál es la dignidad? ¿Cómo afecta desde la psique esta situación? El poder enfrentarse a esta nueva situación de vida desde la dignidad que le ofrece el entorno. Las políticas sociales de las que nos hablaba la maestra hace un momento, que a veces se quedan cortas. Me comentaba una enfermera paliativista y decía, ¿cómo hacemos para que el enfermo todavía tenga dignidad? Si hay solamente 2 enfermeras paliativistas para 11 pacientes. Los tenemos que bañar uno tras otro, y entonces los tenemos ahí a todos juntos. ¿Dónde está la dignidad? Y eso es lo que tenemos que preservar. Alivio del sufrimiento biopsicosocial y espiritual. Tenemos que observar que el individuo, además, como lo acaba de comentar la maestra, de la patología que tiene, tenemos que diferenciar entre el dolor y el sufrimiento. Lo que se vuelve solo físico y pasa a la parte psíquica. Ese sufrimiento, que alguna vez lo hablábamos en otro espacio, es muy fácil quitar el dolor físico y tenemos una pastilla. ¿Y qué pasa con el sufrimiento? ¿Qué pastilla le damos para el dolor emocional? Para ese dolor espiritual que está sintiendo nuestro paciente, pero que además se ve agravado por toda la condición social, cultural, económica que está experimentando a raíz de su enfermedad. Y entonces viene la culpa. Me siento culpable porque mi familia acaba de volcarse en una serie de complicaciones. Esas culpas existenciales con las que se va el paciente, de las cuales lo tenemos que liberar. ¿Cuál es esta culpa existencial? No has hecho nada y aún así te sientes culpable por ello. Bien, los cuidados paliativos son una respuesta al sufrimiento. Entonces, no hace mucho tiempo se crean, a pesar de que, como ya bien lo comentaba la maestra, hay toda una historia de dónde vienen los cuidados paliativos. En la Edad Media, estas personas que vivían de acogida porque tenían algunas enfermedades, bueno, iban vagando de un lugar a otro, y las religiosas tomaban la decisión de acoger a esas personas con diferentes enfermedades. Pero en realidad los cuidados paliativos empiezan en Francia y en Alemania, y ese modelo se copia en Europa, en Canadá y en algunos otros países. Hoy nuestro país está, no quisiera decir en pañales, ¿no? Porque no es así. Más bien está intentando retomar lo que establecen otros países o lo que nos marca la Organización Mundial de la Salud para comenzar con una atención paliativa. Ya hay muchos hospitales que tienen cuidados paliativos, sin embargo esos cuidados paliativos aún no se activan, y como lo dice la definición, los cuidados paliativos son una respuesta al sufrimiento, pero no solo ese sufrimiento físico, y vamos a ser reiterativos, ese sufrimiento físico, psicológico, social y espiritual. ¿Y para quién son? Son para la persona que ha sido diagnosticada con una enfermedad, para la familia, pero también para el equipo multidisciplinario de la salud. ¿Eso qué significa? Que todos, en algún momento que vamos a estar en contacto con una persona que está al final de la vida, vamos a estar inmersos en los cuidados paliativos. En la tanatología, que son de la decanía donde pertenecemos, pensamos que no nos vamos a involucrar en los cuidados paliativos, estamos totalmente errados y erradas. En algún momento nos van a llamar para ello. Yo comencé a invitar a la maestra Nelly justo a hacer intervenciones paliativas a domicilio. Y casi siempre comento el primer caso que tuve cuidados paliativos en domicilio, donde me contratan como enfermera, porque mi formación de base soy licenciada en enfermería, para enseñar a bañar a una paciente. Y cuando yo llego al domicilio, esa paciente estaba en fase preagónica, y entonces apliqué la escala de Mentem que había aprendido en tanatología, y a partir de ahí se toma la decisión, porque no estaba el médico, porque el algólogo había ido 3 días antes, y entonces me sudaban las axilas y dije, me toca decirle a la familia lo que está sucediendo, que la paciente ya no voy a enseñarles a bañar. Ahora hay que hacer cuidados en la preagonía, en la agonía y en la muerte. Y solo piensen si estamos preparados para eso. Primero como personas, después como profesionales y como familia.
Y sin embargo había 30 personas en la sala esperando que yo les dijera qué era lo que iba a suceder. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es que hay que capacitarnos, ¿no? Hay que saber qué es lo que sucede en la fase preagónica, en la agonía y en la muerte. Porque puedo colapsar yo, pero se supone que yo soy la profesional de la salud. Y entonces yo soy la que le tengo que dar ese soporte a la persona. Pero en los cuidados paliativos no basta con el amor, con la buena voluntad. Tienes que tener un conocimiento científico y un pensamiento crítico. Solo porque, imagínense, cuidados a la boca, cuidados a la piel. Voy a decir una palabra que es rimbombante. La paciente o el paciente tiene hemoptisis. Órale. Es expectoración de sangre procedente del aparato respiratorio. El 80% de los pacientes con cáncer tiene hemoptisis, claro, de vías respiratorias, ¿no? Imagínense que se les presentara eso en casa. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué cuidados le harían? ¿Qué confort le brindarían a la persona que tiene hemoptisis? Por eso es que no basta con la buena voluntad, es bien importante, pero en los cuidados paliativos nos tenemos que preparar. La que sigue, por favor. Y entonces vamos a ver esto que es muy importante, que dice que los cuidados paliativos son la asistencia activa y holística. Y solo me detengo aquí porque a enfermería nos encanta hablar del holismo y creo que a psicología también. Pero tiene que ver con que el todo es más que la suma de sus partes. Tengo que ver al individuo en todas sus esferas. Y entonces el tratamiento que se le tiene que hacer, el cuidado, la atención, el apoyo, la contención, tiene que ser en todas sus esferas. Ver a la persona, no perder de vista eso. Si es una patología, si es una enfermedad, si está al final de la vida, pero es una persona. Porque al final les voy a poner un ejercicio bien interesante que surge en España, que es una terapia de la compasión. Y la terapia de la compasión tiene que ver con responder ciertas preguntas solo para que la persona, lo que decía la maestra, ese sufrimiento espiritual vaya disminuyendo. No sé, maestra, ¿quieres agregar algo? Aquí es importante, nos dice que son la asistencia activa holística de las personas en todas las edades. Lo desestructurante que se vuelve cuando comenzamos a ver el cuidado paliativo en niños. Porque cuando es el adulto mayor, siempre tenemos esta parte que también a nosotros nos tranquiliza. Bueno, ya vivió, va a dejar de sufrir, hizo, etcétera, etcétera. Y cuando es el niño, desestructura, no solamente desestructura a la familia, sino también al propio profesional de la salud. Porque además, ¿qué es lo que nos conecta? Nos conecta con nuestras propias infancias, pero además si tenemos infantes en casa, claro que nos conecta con ello. ¿Y qué tan preparados estamos para trabajar con niños que están a punto de despedirse? Cuando a veces pareciera que ellos son los que más preparados están, los que lo toman de una mejor forma. Y eso es importante. Vamos a humanizar desde todas las edades, entender la muerte no como aquel proceso de castigo que mucho lo hemos hablado. Pareciera que en este miedo que se le tiene a la muerte tiene que ver con ese castigo, y no es así, es parte de un proceso y como tal se debe de entender independientemente, de la edad que éste tenga, que la edad que nuestro paciente tenga. Por eso vamos a ver, y lo decíamos en alguna ocasión en clase, no tenemos recetas, porque si tuviéramos recetas, qué fácil sería. ¿Cuál es tu diagnóstico? Listo, ahí está. Tengo que ver al individuo más allá de su enfermedad, más allá de su edad. Hace un momento comentaba la maestra sobre la ley de voluntad anticipada. También se les aplica a ellos. Los niños con enfermedad terminal también pueden decidir el rumbo de su enfermedad, si continúan o no continúan con el tratamiento. Y claro que eso desestructura a su núcleo familiar. Cuando hablamos de que están en enfermedades de sufrimiento grave, ¿por qué pensar que es más importante el sufrimiento de los papás al perder que lo que el niño está viviendo? Por eso se debe de observar desde todas las áreas, todas las esferas, pero no solo de los que están trabajando alrededor de él, sino lo que le está sucediendo a él solo por ser.
Los cuidados paliativos es un plan de cuidados especializados y en enfermería nosotros somos especialistas en realizar plan de cuidados, pero también lo debería saber hacer gerontología, tanatología, psicología, porque necesitamos un plan de cuidados, un diagnóstico de necesidades. Y las necesidades básicas del ser humano, por ejemplo, en psicología, las ven con Abraham Maslow y tal vez pensamos que ya las entendemos. Nosotros tenemos una teórica en enfermería que es Virginia Henderson, que habla de las 14 necesidades básicas del ser humano, donde así sencillito, imaginen a una persona que no tiene satisfecha la necesidad de eliminación. Siempre pongo este ejemplo y me parece interesante. Imaginen al teniente coronel que ya está jubilado y que hoy tiene que utilizar pañal. Y que el solo hecho de hablar de la palabra pañal desestructura quién él es como persona, pero que además tenemos nosotros que hacerle higiene, termorregulación, por ejemplo, que no pueda controlar ya su temperatura, que no pueda hacer la ingesta adecuadamente, o algo tan sencillito, que no pueda expresar sus emociones tal cual las quisiera el paciente. Ese es un plan de cuidados, esas son diagnóstico de necesidades, pero nosotros tenemos que aprender a hacer un plan de cuidados. Este plan de cuidados es orquestado por el médico tratante. ¿Y por qué por el médico tratante? Porque él es quien hace el diagnóstico de la enfermedad terminal, pero es supervisado por todos nosotros, por todos los profesionales de la salud, y nosotros tenemos acciones dependientes e interdependientes, es decir, con lo que trabajo con el médico de la mano y con lo que yo puedo hacer sola como profesional de la salud. No sé si esto quede claro, es decir, está allí, es el médico tratante, pero yo también puedo tomar decisiones con respecto a lo que voy a hacer con mi usuario. Y desde la tanatología, que es de lo que venimos a hablar el día de hoy, pues vamos a ver hoy acciones que se hacen desde la tanatología en casa, pero también en el hospital, que es algo bien importante. ¿Me puedes pasar la que sigue, por favor? Vamos a hablar solo dos cositas del cuidado humanizado, porque hoy está bien en auge el cuidado humanizado. Y es un proceso de comunicación y apoyo mutuo encauzado hacia la transformación y comprensión del espíritu esencial en la vida del paciente. Y entonces no solo es una patología, hay que ver todas las áreas y que la esfera que sustenta al paciente es la parte espiritual, pero cuando el espíritu quiebra, ¿qué le queda entonces al usuario? ¿Cómo lo vamos a contener? ¿Qué es lo que vamos a hacer con él o con ella? La que sigue, por favor. El cuidado humanizado se convierte en una filosofía de vida. ¿Eso qué significa? Que todas las personas que damos cuidados de atención especializada, por así decirlo, o sea que somos cuidadores formales, es una filosofía de vida. Tenemos que saber de qué se trata el cuidado humanizado. Y por supuesto aplica en la tanatología y tiene que ver con la actitud que todos nosotros tenemos como profesionales de la salud. Y bueno, los que no son profesionales de la salud, es también esa actitud que vas a tener para con el otro. La que sigue, por favor. Y ahorita un poquito la maestra nos va a hablar sobre la visión de los cuidados paliativos, no solo en México, sino en todo el mundo. Es bien importante saber cómo entran los cuidados paliativos a nuestro país y es bien interesante. Algunos médicos del INCAN, del Centro Médico Nacional y más bien del Hospital General, se van a Europa, se van a Alemania y se empiezan a formar en algología, en el manejo del dolor. Y gracias a lo que se hacía en otros países, ellos traen esa formación a nuestro país, a México. Y sobre todo empezó con la algología. Hoy ya no solo es eso, no solo es la clínica del dolor, también hablamos de unidades de cuidados paliativos, donde están no solo médicos, enfermeras, psicólogos, psicooncólogos, trabajadoras sociales y muchos otros profesionales de la salud que están brindando la atención y el apoyo a esa persona que está al final de la vida o con una enfermedad discapacitante o limitante, que eso también es importante, porque en los niños los cuidados paliativos son de esa forma, pensando en la enfermedad incapacitante y discapacitante. Adelante, maestra. La visión de los cuidados paliativos tiene que ver con la accesibilidad y la equidad. Accesibilidad, que todos tengan la misma posibilidad de acceder a esto.
equidad, que a cada uno se le dé lo que necesita, y entonces por eso tenemos que observar no estas recetas que queremos. A veces queremos las cosas muy sencillas, dime cómo lo hago, dime la receta. No se trata de tener recetas para atender a todos, se trata de observar a cada paciente, y es un trabajo que nos exige observar a nuestro paciente, tener una escucha de cuál es su necesidad. Si tenemos la receta es muy sencillo atender, pero recordemos que si atendemos a 2 pacientes con el mismo método, con uno nos estaremos equivocando. Darle a cada uno lo que necesita, darle de más afectará, darle menos evidentemente también lo estaremos perjudicando. Desde esta visión de la ética, recordemos que tenemos nuestros 4 pilares, y uno de ellos es la no malevolencia. Si no lo beneficio, tampoco lo voy a perjudicar. Y entonces por eso vamos a observarlo. Cuando hablamos de accesibilidad, tuve la oportunidad de tener un grupo de tanatología donde había Zoom, y una de las alumnas estaba desde Colombia. Ella se dio la tarea de saber en su comunidad cuántas clínicas contaban con la unidad de cuidados paliativos. No había ninguna en su comunidad. Y hablaba de lo preocupante que esto era. Me decía, es que no hay. Desde mi país, al menos en mi comunidad, esto no existe. Si bien existe en papel y existe solamente desde esta posibilidad de conocerlo, no es una realidad. En Zacatecas, los hospitales que tienen la unidad de cuidados paliativos tienen algo que se llama comunidades compasivas. ¿Cuáles son estas comunidades compasivas? Son estos grupos de voluntariado de personas que van a las comunidades alejadas a visitar a los enfermos terminales, y con las escalas como la ESAS para medir el dolor, dan la información al médico tratante, al médico paliativista, y de esa forma poder tener esa atención a distancia, esa accesibilidad. Aquí, en la Ciudad de México, no es una realidad. Integración del sistema de salud tiene que ver justo con este punto anterior, cómo el sistema de salud está integrado, cómo es que está atendiendo el cuidado paliativo, quién está realmente involucrado. Enfoque multidisciplinario, donde tendría que estar el médico tratante, el paliativista, la enfermera paliativista, el tanatólogo, psicólogo, rehabilitador, nutriólogo, todo un equipo trabajando, donde ninguno es más importante, trabajador social, donde ninguno es más importante que otro, donde todos desde su área de expertise lo que están haciendo es trabajar en pro del paciente. Educación y concientización, no verlo como su diagnóstico, no es la cama, no es su enfermedad, es una persona. Educarnos, estar constantemente en este punto de ¿qué más tengo para ofrecerle? Cuando hablamos de la tanatología, los tanatólogos, ¿y qué más tenemos para ofrecer? Y entonces llegamos y como nada más me dijeron que voy a trabajar proceso de duelo, ¿y qué pasa si nos encontramos en una situación como la que la maestra se encontró? Y no le podemos decir, y eso no te lo manejo. Tenemos que estar constantemente educándonos, ir más allá de lo que nos están solamente diciendo que es nuestra área. Innovación y tecnología, ¿cómo lo vamos a hacer? Para educarnos tenemos que agarrarnos de todo lo que tenemos en el entorno, innovarnos constantemente. Ok, no te puedo atender, estás muy lejos, pues entonces una videollamada. Sí, nos vamos a perder mucho, quizá, de lo que me podría decir una persona en un face to face, sí, pero necesito poderte atender aunque sea a la distancia. Vamos a innovarnos, vamos a estar con la tecnología de la mano,
que no sea nuestro enemigo, sino este gran aliado. Y deja que les voy a decir más bien un comentario, por ejemplo, aquí en la tecnología. Si de repente yo observo que en la nota del médico dice algo que yo no conozco, pues justo para eso está el teléfono. O sea, el paciente está en estado caquéctico. ¿Qué es eso? No tengo ni la más remota idea. Respiración de check-stock. No sé. Tiene cianosis peribucal. No tengo ni la más remota idea qué es, porque además soy el familiar de la persona. Pues para eso está hoy San Google, para que consideren lo que está ahí y que lo puedan investigar. Y nosotros que somos profesionales, bueno, tenemos esto, pero también tenemos otras herramientas para hacerlo. Por eso es que es bien importante. Justo. Y entonces nos damos cuenta, y todos lo han hecho, nada más no lo hagan para diagnosticarnos. Porque nosotros no diagnosticamos, ¿no? Quien diagnostica es el médico. Nosotros en enfermería hacemos diagnósticos de enfermería y en tanatología se hacen diagnósticos tanatológicos, pero quien hace el diagnóstico de la enfermedad es los médicos. Nosotros no, porque si no estamos haciendo ¿qué? Usurpación de profesión. Eso no lo hacemos nosotros. Pero además no sé si aquí hay algún médico. Pero es bien importante también, y no lo dejarán mentir, es que tampoco es que todo lo tengan en la cabeza, Es que a veces cuando están en la consulta tienen que consultar los propios libros, las propias guías de práctica clínica, pues para saber qué es lo que está pasando, un diagnóstico diferencial, o es Chana o es Juana, ¿no? Entonces, pues no le tengan miedo tampoco a las herramientas tecnológicas, ¿no? Políticas de apoyo, ética y derechos del paciente. Ahora sí, para los chicos de enfermería, ¿cuáles son los derechos de su paciente? ¿Cuántos son? Sí saben. ¿Cuántos? 10 y 13. ¿Cuáles son algunos de ellos? Ser tratado con dignidad. Y entonces desde ahí también nosotros empezamos a trabajar, desde la dignidad. No mentirle. Cuando hablamos de comunicación en el cuidado paliativo, este pacto del silencio que tanto se da entre familia y médico. Cuando hablamos de los derechos del paciente y la ética, parte de lo que se ve en la ética justo tiene que ver con beneficiarlo en todo momento, ocultarle las cosas, que no sepa su pronóstico y su diagnóstico, no le está beneficiando. Quizá nos beneficie a nosotros, nos sintamos tranquilos, pero a él definitivamente no lo estamos beneficiando. Y entonces también la comunicación con nuestro paciente es importante. ¿Cómo le comunico lo que le digo? ¿Cómo le comunico las noticias? Las que solemos llamar las malas noticias. ¿O prefiero ocultarlo? Porque mi sufrimiento es más grande de lo que él pueda estar sintiendo. Dentro de lo que vamos a ver el día de hoy son las intervenciones tanatológicas que vamos a hacer en el hospital y las que vamos a hacer en casa. Voy a decirles un poquito. Pato, es que había un gran. Estas intervenciones son muy importantes para que las tomen en cuenta y vean lo que podemos hacer desde la tanatología. Sé que hay otras áreas también, pero desde la tanatología, que hoy es lo que nos aqueja, ¿qué podemos hacer? Pensando que no podríamos hacer cosas en los cuidados paliativos, sí, y en algún momento nos va a tocar, y al final vamos a hacer un ejercicio de terapia de compasión, porque la verdad es que me interesa que eso se lleve, ese ejercicio de terapia de compasión, porque esto lo encuentran en todos los libros. O sea, esto es solo choro, lo otro es la práctica, ¿no? Bueno, el médico, o sea, a ver, ojo, no estoy vanagloriando a los médicos, estoy diciendo que ellos son importantes y quien lleva la cabeza de los cuidados paliativos porque hacen el diagnóstico, porque estudiaron 30,000 millones de años para eso. Ellos están para hacer el diagnóstico, para ver el tratamiento del paciente, y nosotros para hacer todo el cuidado paliativo extraordinario desde nuestras diferentes áreas. Y entonces el médico es el quien indica el ingreso, la que sigue por favor, quien indica el ingreso del paciente y su familia a la unidad de cuidados paliativos. El Instituto Nacional de Cardiología tiene una unidad de cuidados paliativos hermosísima donde ingresa el paciente e ingresa la familia también. Y así deberían de ser todas nuestras unidades de cuidados paliativos.
Se hace una valoración y un tratamiento farmacológico, por supuesto. Ninguna técnica que ustedes vayan a aprender sustituye el tratamiento farmacológico del paciente. Eso es bien importante, y sobre todo en el manejo del dolor. Las interconsultas que tenemos que tener con psicología y psiquiatría. Si bien habemos enfermeras paliativistas o psicólogas paliativistas, la intervención con psiquiatría también es muy importante. El paciente al final de la vida también tiene depresión, claro, y hay que hacer las respectivas valoraciones. Tenemos escalas de valoración en los cuidados paliativos y tenemos que saber aplicarlas también. Se hace un contrato terapéutico, es decir, también con el paciente en cuidados paliativos hacemos contrato terapéutico como lo hacemos en psicología. Y se determina la frecuencia de cada una de las sesiones. Entonces, se percatan en tanatología, también hacemos un montón de cosas en esta área. ¿Quieres continuar con las siguientes, maestra? El humano a lo largo de su vida pasa por distintos tipos de duelos. Y el especialista en tanatología nos ayuda a tener una mejor percepción de estos acontecimientos. En el Instituto Mexicano de Psico-Oncología estudia la maestría en tanatología. Con más de 46 generaciones egresadas, somos tu mejor opción. Llámanos 55 63 93 11 00 en Montevideo y 55 63 93 20 00 en Tlalpan. O 55 68 19 20 00 en Tláhuac. O visita la página www.impo.org.mx. En razón de lo anterior, se hace una historia clínica de esa escala de valoraciones, se va a detectar, y para esto vamos a tener distintos tamizajes que nos van a dar los resultados, y en función de ello vamos a tener esta no solamente valoración, sino resultados de cómo vamos a actuar. Tenemos tamizajes desde las escalas de dolor hasta tamizajes espirituales, para saber en qué punto se encuentra, pasando por los psicológicos, pasando por todo este tamizaje también social, cómo se encuentra a nivel sociocultural. Después se va a establecer un plan de cuidados en función de los resultados que se obtuvieron de estos tamizajes. Esto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida del paciente y de la familia. No solamente del paciente, también de la familia. Dentro de estos tamizajes también encontramos una escala muy importante, que es la de Sarit-Sarit. ¿Esta para qué? Para observar cómo se encuentra nuestro cuidador primario. ¿Qué tan quemado está? Si queremos mejorar la vida de nuestro paciente, tenemos que observar la calidad de vida de su cuidador. No podemos verlo en aislado. Esto nos va a ayudar a favorecer el proceso de duelo. Ya nos dijo la maestra que entonces, anteriormente el cuidado paliativo era con una enfermedad con un pronóstico no mayor a 6 meses. Hoy día sabemos que el cuidado paliativo comienza a partir del diagnóstico. Está el diagnóstico de la enfermedad, se comienza el cuidado médico tradicional, pero también el cuidado paliativo, con esta modificación de la enfermedad. Y una vez que el paciente fallece, el trabajo se continúa, pero ahora se continúa con el paciente favoreciendo el proceso de duelo. Vamos a ver que la técnica que en este momento, bueno, en un momento más adelante vamos a realizar, va a ayudar al proceso de duelo. Va a ayudar al paciente a sentirse mejor, pero también al proceso de duelo del familiar. Esto va a ser para prevenir problemas bioéticos, y entonces encontramos todas esas complicaciones y esos dilemas bioéticos relacionados con el final de la vida. ¿Para qué? Para evitar la conspiración del silencio. Este pacto del silencio del que les hablaba hace un momento. En tanatología, dentro de las acciones que realizamos en el hospital, es favorecer la muerte digna sin dolor. Les decía que es importante
hacer escalas de valoración adecuadas. Nosotros tenemos la más sencillita, es la de EVA, que no sé quién la conozca, seguramente, a ver, alza la mano, ¿quién ha escuchado hablar de la escala de EVA para el manejo del dolor? Ay, bien poquitos, no se pasen, ¿cómo creen? Sale, bueno, en la enfermería todos la saben, ¿no? Bueno, esta escala es una escala analógica y una escala numérica que ayuda, ya sea por números o por colorcitos o por caritas, pues saber cuál es el grado de dolor que tiene la persona, que la puede interpretar. También se puede utilizar en los niños, en los pacientes pediátricos. Y bueno, los cuidados tienen que ver también con saber hacer un muy buen diagnóstico en cuanto a las necesidades, valorar los signos y los síntomas de la persona que está al final de la vida. Eso lo hacemos en tanatología, el acompañamiento en la agonía y la muerte, que también es súper importante, y que tal vez y solo tal vez eso sea lo que nos dé más miedo. Saber cuáles son los signos y síntomas que se presentan en la agonía y la muerte, solamente para comentarle a la familia que ese proceso está próximo a llegar. Tal vez en otras áreas no lo hacemos, pero en la tanatología sí, porque tenemos una materia de cuidados paliativos y gracias a eso nos preparamos para poder hacer este acompañamiento. Pero además algo bien importante, ya te doy la palabra, la sedación paliativa. En nuestro país la sedación paliativa está permitida, no es lo mismo que eutanasia, y la sedación paliativa ayuda o evita la disanasia, que es el encarnizamiento terapéutico, hacer todo lo posible para que mi paciente siga vivo, y la sedación paliativa es un acto de amor. Una de sus compañeras de tanatología justo ayer me compartió, después de que terminamos la clase, dijo: se me quita un peso de encima porque yo firmé que a mi hijo le administraran determinado fármaco, y a partir de ahí, después de unos minutos, mi hijo muere. Su hijo ya estaba muy mal, el médico ya se había percatado de todo esto que estaba sucediendo y solo le permitió que le hicieran sedación paliativa para que disminuyera el estado de conciencia y el bebé muriera sin dolor. Eso es un acto de amor, pero si eso no lo sabe la persona, imagínense 10 años cargando con eso en mente, y después de una clase, pum, lo puede liberar. Por eso lo tendríamos que hacer nosotros, como profesionales de la salud, explicarle a la familia qué es lo que estamos haciendo. Compañera, por favor. Sí, ustedes mencionan que desde los cuidados que vamos a hacer, mencionan que establecen un plan de cuidados a partir del diagnóstico. ¿Ustedes tienen alguna escala o un plan de cuidados? Porque la enfermería lo hace basado en las necesidades del paciente. En esta, ¿cómo? En tanatología también, porque cuando vemos cuidados paliativos, les explicaba que utilizamos dos teóricos. Podemos utilizar a Abraham Maslow con la pirámide de las necesidades de Abraham Maslow, que solo desde mi punto de vista, y eso que también soy psicóloga, creo que está más fufurufo, ¿no? Pero desde la enfermería, utilizando a Virginia Henderson, me parece que es más sencillo y que a partir de ahí puedo elaborar un plan de cuidados, no de enfermería, sí de tanatología, porque si no, estoy usurpando profesión otra vez. Y entonces, ¿qué sí como tanatólogo puedo hacer? Que son estas intervenciones, y tal vez no voy a hacer una curación de alguna herida porque no lo sé hacer, y eso se lo dejo a enfermería. No sé si queda claro. ¿Sí? Va que va. Bueno. Sí. Ah, no, tú no. Ella, sí. Perdón. Disculpa. Entonces, los cuidados paliativos favorecen la muerte digna. Eso es bien importante, ¿eh? Favorecen la muerte digna sin dolor. Y esto que es lo que ya les había dicho, ¿no? Que tiene que ver con los signos y los síntomas. La que sigue, por favor. Esto es como igual lo que hacemos en casa. Lo voy a decir así como rápido porque ya no tenemos tiempo, pero además necesitamos hacer esta práctica que me parece que es bien interesante. En casa hacemos la valoración integral del paciente según la enfermedad y el estado físico y emocional del usuario. Nos toca a los tanatólogos hacer eso. Por lo menos a mí me han llamado muchísimas veces, y tal vez y solo tal vez porque tengo cuidados paliativos, porque esa es mi formación, pero la mayoría, el 90% de las veces me contratan como tanatóloga, no como paliativista, solo piensen en eso. Y a veces a los gerontólogos también, y terminamos haciendo labores paliativas. Tiene que ver mucho, esto es bien importante, la psicoeducación para la familia. Imaginen a una persona con un deterioro cognitivo o demencia y se comporta de determinada forma, tiene demencia frontotemporal, y entonces es una persona que tiene coprolalia y que siempre está diciendo groserías y comportándose mal. Mi mamá no era así.
y hoy ya dice muchas groserías y hoy nos trata mal. Bueno, eso es parte de la enfermedad, pero si no se lo explicamos a la familia, ¿cómo van a saber que eso es parte de la enfermedad? Decía un amigo al que quiero muchísimo de transpersonal, entendí que mi papá no era el que se comportaba de esa manera, que era la maldita enfermedad la que se manifestaba. Y tal vez esto le dio sentido a su dolor, que la enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Pig había acabado con su papá, con esa persona que él tenía en la mente que era su papá, ¿sale? Entonces también en casa hacemos administración de medicamentos. En tanatología, tenemos una materia que se llama manejo del dolor y cuidados paliativos, pero si no tienes la competencia no puedes administrar medicamentos, si tienes la competencia sí lo puedes hacer. Pero ¿cuántos familiares no les ha tocado administrar medicamentos cuando el médico vía telefónica le dice que haga una administración de un fármaco porque hay mucho dolor? Tendrá que saberlo la población, claro, y la pandemia nos lo demostró. No estamos usurpando la profesión. Algún profesional de la salud nos está llamando para decirnos qué administrar. Y no sé si lo sabían o no, aquí hay varios licenciados en enfermería, pero nosotros en enfermería podemos recetar fármacos, tenemos un cuadro básico de fármacos. Y no solamente el médico lo puede hacer, también lo podemos hacer nosotros. Claro, solo las licenciadas en enfermería, ¿no? Pero ahí está, ahí lo tenemos, lo podemos hacer. Se dan cuidados en general, cuidados a la boca, cuidados a la piel, cuidados de las vías respiratorias, cuidados al final de la vida, cuidados espirituales. Hay muchos cuidados que tenemos que hacer en casa. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a ver esto que les decía que era bien interesante. ¿Quieres leérnoslo, maestra? Y ahorita iniciamos ya con la práctica rápido. ¿Qué es eso de la terapia de la dignidad? Que es una terapia que surge en España para los pacientes al final de la vida. España es pionera en los cuidados paliativos y esto se aplica en el momento que una persona tiene sufrimiento psíquico y espiritual extremo. Gracias. La terapia de la dignidad es una intervención diseñada para atender el malestar existencial, social, emocional y físico de las personas que enfrentan enfermedades que amenazan su vida, permitiéndoles que expresen y documenten todo aquello que desean. Ahorita lo van a ver, pero justo les decía, hay un libro muy bello que se llama, muy bello, muy feo a la vez, que se llama Morir en Sábado, y nos habla de 5 historias de 5 pequeñitos, donde desde la manera más pura, una de las pequeñitas hace esto, a manera de poderse despedir y que su mamá tuviera algo de ella posterior a su muerte. Una pequeñita de no más de 10 años, entendiendo su proceso de muerte, entendiendo su partida de esta vida y que además tenía que dejar un legado que posteriormente le iba a servir a su mamá en el proceso de duelo. Y en la terapia de la dignidad de eso se trata, ese legado que se deja al que se queda. Pero alivia el sufrimiento de la persona que está a punto de morir. Esa es de las ventajas que tiene. Claro que es para el otro, pero alivia la espiritualidad de la persona que se va. La que sigue, por favor. Y entonces el cuidado paliativo, ¿qué es? Con todo este choro que dijimos, es el cuidado activo y total de las personas que están con sufrimiento extremo. Y entonces la terapia de la compasión contesta 9 preguntas. Y yo no les voy a pedir que contesten las 9, les voy a pedir que contesten por lo menos 3, las que ustedes quieran. Y entonces vamos a ir leyendo una y una pregunta. Y entonces por favor contesten las que quieran y alguien va a compartir alguna, la que quiera. Primero, la número 1, dime un poco sobre tu historia de vida, particularmente las partes que recuerdes o pienses como las más importantes. Solo te estoy pidiendo tu historia en general, ¿qué es lo más importante que recuerdes de tu vida? Y tal vez solo es cuando tu papá, no sé, se me viene a la mente, mi papá nos llevaba a todas mis hermanas, no sé si alguien escuchó hablar de los que son de mi generación, del titiriglobo. Y el titiriglobo era una compañía de teatro hermosísima de títeres
que se ponían en Chapultepec y todos los domingos mi papá nos llevaba a ese lugar, pero también los sábados en las noches nos llevaba a las luchas. No saben, y gritábamos de cosas y él se ponía bien borracho y era maravilloso, mis 10 primos, era fenomenal. Y eso, aunque no lo crean, a nosotras nos ayuda para sobrellevar todo aquello de lo que vivimos. Y entonces vemos a mi papá de una manera distinta, porque nos aportó cosas bien bonitas. Este es un ejemplo que te ayuda a subsanar una historia de vida. 2, maestra. Vayan pensando en las de ustedes, por favor. ¿Hay algunas cosas específicas que te gustaría que tu familia supiera sobre ti? ¿Y hay algunas cosas particulares que te gustaría que ellos recordaran? 3. Perdón. No, adelante. 3. ¿Cuáles son los roles más importantes que has desempeñado en tu vida? 4. ¿Cuáles son tus logros más importantes y qué te hace sentir orgulloso? 5. ¿Hay cosas particulares que sientes que aún necesitas decir a tus seres queridos? ¿O cosas que te gustaría poder decir una vez más? Te amo, una vez más, no lo sé. Sí. ¿Cuáles son tus esperanzas y tus sueños para tus seres queridos? 7. ¿Qué has aprendido sobre la vida que te gustaría transmitir a los demás? ¿Qué consejo o palabras te gustaría transmitir a tu hijo, hija, esposo, esposa o a cualquier miembro de tu familia? 8. 9. ¿Hay palabras o incluso instrucciones que te gustaría decir a tus familiares para ayudarlos a prepararse para el futuro, pensando en que hoy es su último día? ¿Cuál les gustaría contestar? Esta es la terapia de compasión que se hace con las personas que están al final de la vida, porque tal vez y solo tal vez ya no hay un mañana. ¿Quién quisiera compartirnos alguna de ellas? Vamos. ¿Nadie? Entonces voy a tener que... Por favor, Sam. Maestra. A ver, Sam, y ahorita te la pasamos a ti. ¿Se lo pueden pasar a Sam, por favor? Sale, léenos la pregunta y nos dices la respuesta, Sam, por favor. ¿Cuál? ¿Hay palabras o incluso instrucciones que te gustaría decir a tus familiares para ayudar a preparar para el futuro? Ok, sí, bueno, yo, en el área en el que nos dedicamos, que es el ámbito de la enfermería, tengo una voluntad anticipada. Entonces, si bien ellos saben que existe, es decirles tal cual es, la tienes que seguir al pie de la letra, no porque te sientas comprometido a hacerlo, sino porque es lo que yo quiero y lo que yo estoy anticipando. Y liberarnos de cualquier culpa que puedan llegar a sentir, porque al final del día es lo que yo estoy decidiendo sobre mi cuerpo. A lo mejor ellos no es lo que quisieran, pero hacerles sentir que no es, que no tengan esa culpa, porque al final del día el familiar se queda con el yo lo maté, o no sé, yo decidí que no la conectara. Claro, sí, tienes razón. Gracias. Por favor, compañera. Ok, gracias. Buenos días. Bueno, yo creo que empezamos con en orden, historia de vida. Mi padre ya falleció, tuvo cáncer, también tuvimos convocación de cuidados paliativos antes de que estudiara tanatología, fabuloso. Yo sé, o sea, serrucho, hacer un calado, todas las cosas, porque todas las nos las enseñó como si fuera un hábito. Y yo decía que era la normalidad, pero dice, ¿cómo no sabes poner un clavo? ¿Cómo? O sea, porque así nos enseñó nuestro padre. Y lo que dices tú, mi papá era fanático del fútbol. Televisión, radio, otra televisión, tuvimos, caramba. O sea, todas las cosas que empiezas a entender y a entender en edad, porque eso también es algo que es bien importante. Cuando estamos en un proceso de nuestra historia, la entendemos hasta que pasamos por ese logro o por esa etapa. Estamos adolescentes y no entendemos qué nos están haciendo nuestros padres, de comportarnos, de hacer, y que esa es una de las razones. Por decir, tengo hijos adolescentes y tengo hijos adultos, yo les digo, aprovechen el tiempo, es maravilloso, aprendan, y todo lo que aprendo se lo transmito. Algo maravilloso que siempre les he dicho desde que empezamos a empezar, oye, ¿por qué estudias tanatología, mamá? ¿Por
de la muerte. No, mi amor, no es la muerte, pero es lo más real que tenemos en la vida. Nosotros nacemos acompañados de la mano de la muerte y nos suelta cuando ella es la indicada, ¿no? Entonces es lo más natural que en casa la muerte es de lo que se habla. El día que yo me muera, si tú estás en otro lado, quédate, yo ya estoy en otra etapa. Yo les digo, cuando yo me muera, me creman, y yo trabajé en el Hospital General 38 años, me acabo de jubilar. Entonces les digo, esa bolsita se la entregan a mi amiga fulana pegada, y que la vida en el hospital, ustedes se paran para hacer y dicen, ay, trabajaba mi mamá, generaciones, ya no vamos a panteonar, pues algo por lo menos un recuerdo. Entonces, todas esas vivencias, todo lo que le puedas compartir a los hijos en vida, y decirles exactamente qué puedes hacer o qué te gustaría que te decidan, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Por favor. ¿Cuál pregunta? La 7. Sale. ¿Qué has aprendido sobre la vida que te gustaría transmitir a los demás? Yo practico lo que es terapia y también psicoterapia. Al momento de que se realiza un movimiento a través de la música es increíble. Hay pacientes en los cuales solo con una canción saca esa emoción. Y siempre he dicho, cuando tú bailes esa música, disfruta. Porque ahí estás muriendo, pero a la vez también estás muriendo. Siento que la muerte y la vida van juntas. Hay una frase que me gusta muchísimo, que incluso me encantó, que es vivir y morir en plenitud. Al momento de que tú vives, estás viviendo también para la parte de plenitud. Bien, muchas gracias, compañerita. ¿Alguien más? ¿De qué lado? Maestra. Maestro, por favor. Maestra, también tenemos... Acá y luego el maestro. Adelante. Gracias. Bueno, yo a mi familia es algo que siempre les digo, por experiencias que hemos tenido. Si bien sabemos que la muerte es algo seguro, no tenemos hora y día. O sea, ¿qué más quisiéramos que saberlo y prepararnos? Pero lo que yo les digo es, no sufras mi muerte, celebra mi vida. Lo que haya sido mi vida, celebra. Y eso, o sea, yo les digo, el día que a mí les toque velarme o enterrarme, no me lloren, bailen, hagan una fiesta y acuérdense de todas las locuras y todas las cosas que hice. Celebren lo que fue mi vida y creo que es algo que debemos compartir. Si bien la pérdida de alguien es dolorosa, es un acto egoísta porque lo que nos duele es su ausencia, no tenerlo por y para nosotros. Y me gustaría compartirlo con todos, que el día que perdamos a alguien, celebremos su vida. Muy bien, gracias. Maestro, ¿cuál quieres contestar? Bueno, me voy por la pregunta 3. ¿Cuáles son los roles más importantes que has desempeñado en tu vida? Desde luego que como hijo, porque bueno, a lo largo de la vida te vas dando cuenta de lo importante que es la familia, de lo importante que es apoyar a todos y cada uno de los integrantes. En segundo lugar, el haber elegido ser enfermero, pues a mí me ha llegado mucha satisfacción porque me logra expandir esa parte humana hacia todas las personas, sobre todo al final de la vida. Siempre en el ser humano en la vida se va a encontrar con una enfermera cuando llega y con una enfermera quizá cuando se va. Como traumatólogo, pues igual refuerza todas las áreas también de conocimiento, porque una se complementa con la otra. Y bueno, estoy plenamente satisfecho con lo que he hecho hasta hoy. También el área de desarrollo humano que tiene que ver mucho con ese potencial para poder ayudar a los demás y seguir aportando a la sociedad. Gracias, maestro. ¿Alguien más para cerrar? ¿Alguien más de por allá? Los que vienen de... No sé qué estudian, algo raro, pero a ver, alguien. Ellos estudian cosas raras. Muy de la comunicación. Vamos, alguien conteste alguna de ellas. Porque esto no es solo de personal de la salud, es de todos los individuos, de todas las personas. Si hoy fuese su último día y necesitaran la terapia de la compasión, ¿qué les gustaría? ¿Cómo les gustaría trascender? ¿Qué pregunta les gustaría contestar? ¿Quién?
Vamos. Por favor, muy bien. Ya hay dos, muy bien. Préndelo, creo que está apagado. ¿Ya? Ya. Soy psicóloga, soy tanatóloga y de desarrollo en el sector financiero y soy docente INCO. Entonces, yo mezclo todo y desde el ámbito financiero valoro esa parte de la salud y la tanatología. A veces decimos, están separados, no tiene nada uno que ver con el otro, y es mentira. En mi rol como tanatóloga, cuando he acompañado a pacientes en etapa terminal en sus domicilios, termino disminuyendo el costo de mi consulta por esta empatía que genero desde lo financiero. Porque además lo he vivido en casa también con mi papá. Los gastos se van al cielo. Si tienen que ir al hospital, si tienen que comprar medicamentos, y además ves el dolor emocional, aparte del físico, no solamente de la persona, sino de toda la familia. Creo que es una combinación que a mí me gusta. Y lo que he hecho, y creo que me doy cuenta de que uno de mis roles que me encanta, pues es el de ser tanatóloga y poder acompañar a la familia en estas fases terminales, que es un rol que me ha permitido aprender a escuchar que cada uno tenemos necesidades diferentes, y pues que es bien difícil poder generar esa empatía desde la necesidad que tiene cada paciente o cada persona, ¿no? Entonces es uno de los roles que más me gustan. No es que me sienta orgullosa de ese orgullo de no, sino más bien el reconocer que podemos desarrollar habilidades que a veces creemos que no tenemos. Claro. Y que podemos ir combinando, o yo lo veo así, desde lo psicológico, lo tanatológico y lo administrativo y financiero, porque definitivamente se presentan esos momentos. Muchas gracias. Gracias. Cerramos con la compañera porque ya se nos acabó el tiempo. Ahí alguien había levantado la mano y contigo cerramos. Hola. Mi papá falleció hace 4 años y esta parte de la tanatología era muy desconocida en mi testimonio. Fue muy difícil porque sí, viene esa parte que no hay una preparación y viene la parte que comparte con la maestra que sientes que te arrebatan a la persona y no extrañas esa parte, sino resientes la ausencia. La pandemia nos vino como a dejar en claro, pues que sí, no tenemos nada fijo y no somos algo de decir, mañana le digo que lo amo, mañana desayuno con él, postergamos las cosas. Esa parte de readaptarnos, de reaprender, a mí me enseñó muchísimo, pues que si tengo ganas de hablar, sea en este momento, no lo postergues, no lo dejes. Si algo quisiera compartir con ustedes es esa parte, no dejar, no postergar, no quedarnos con las ganas. Y si vienen, hace un rato con mi profesor comentaba la parte de las emociones negativas, cuando a veces también estamos enojados. Para mí es canalizar esas emociones, pero no quedártelas. Posteriormente, cuando estés tranquilo, también compartir y decir, sabes que mi postura de este lado viene así, la recibo así, y también te la quiero compartir, porque cuando viene la parte de quién quieres ser y qué quieres dejar, cómo quieres ser recordado, para mí entra la parte de
que yo era muy sincera. Yo quiero decir, es que me acuerdo de ella porque ella era muy directa y eso no es malo. Aparte también no es estar enfadados ni mirar a la muerte como algo negativo o como algo pues malo. No, al contrario, es una unión y lo dijeron, nacemos con ella, nos va a acompañar. ¿Qué me gustaría agregar? Yo amo a Dios, Dios va por delante de mí. Cuando tú te entregas a Dios y entiendes que Dios te trajo a este mundo, que eres un árbol, porque Él siempre nos compara que somos árboles de vida. ¿Quieres ser esa hoguera que dé fruto, un fruto vivo, o quieres ser una hoguera que va a ser arrancada y echada al fango? Entonces esa es decisión propia. Decían que es árbol de vida. Dice la palabra de Dios que un árbol de vida, aunque no tenga agua, estará verde. Ese árbol de vida estará delante, será dichoso y será de un fruto delicioso. Tener ese conocimiento que le dijo la maestra Yola, me encanta. Qué hermoso es cuando tenemos el conocimiento, pero es más hermoso cuando no te lo quedas, cuando estás dispuesto a compartir, cuando eres dador, cuando tú tienes dos, dale uno al prójimo. Lo dice ella. Se lleva mucho con la economía porque bajo y reduzco mis costos. Qué hermoso cuando entramos en empatía. Qué hermoso es cuando tú dices, lo vi, pero ¿qué crees? No lo necesité, al contrario, me dio más crecimiento y más de desarrollo para mí. Gracias. Pues lo que acaban de hacer es terapia de compasión y es escuchar activamente al otro sin generar juicios de valor, que es bien difícil, porque siempre hay alguien que tenga cosas que decir, cosas que hablan desde su propia experiencia, y entonces solo es la experiencia del otro, no es nuestra experiencia, solo es la experiencia del otro, y es tan válida como mi experiencia. Entonces cierro diciéndoles que los cuidados paliativos son un acto de amor, pero que no basta con el amor, se tienen que preparar para poder acompañar a alguien al final de la vida. Maestra. Yo cierro agradeciendo la participación, la escucha, pero el interés por el otro. Jamás lo pierdan. Gracias.